Cuando a una persona se le dice, debes saber esto, de inmediato, si la persona ha escuchado lo que se le ha dicho, surge la necesidad de prestar atención, porque el debe saber tiene un peso especial. Imprime en nosotros la urgencia, la necesidad de conocer aquello que debemos saber. Y estoy introduciendo este programa que Dios nos permite tener en este día, en esta ocasión, porque hay una advertencia de Dios que queremos estudiar hoy y que estaremos leyendo dentro de un rato en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Lo estoy dando como introducción, aunque vamos a empezar el desarrollo del estudio con otra porción, a fin de poder en un momento específico poner estas dos declaraciones de Dios y entender la necesidad de este debes saber y la necesidad de que nosotros nos aboquemos a hacer lo que Dios nos dice para poder mantener a flote no solo nuestra fe, sino nuestra sanidad espiritual, emocional, nuestros vínculos más preciados, nuestra responsabilidad ante el mundo, lo que Dios nos permite, nos pide y nos ha capacitado y nos pide hacer como el prójimo del otro. Regresamos de inmediato. Vamos a leer, lo invito a que si tiene su Biblia la busque, para que vayamos leyendo juntos esta porción. Está en Marcos capítulo 12 y empezaremos a leer desde el versículo 28. Y dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El que está respondiendo la pregunta es el Señor Jesús. Quien le hizo la pregunta, dice allí, fue uno de los escribas, personas que estaban muy capacitadas en lo que era la Torá, la ley de Dios, los libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y este hombre fue porque se sintió estimulado al escuchar cómo el Señor le había respondido a sus cuestionadores anteriores. Usted lo puede leer ahí, es un pasaje muy interesante. Jesús fue abordado por muchas personas y cada uno tenía la intención de atraparlo, de tentarlo, de encontrar que dijera algo por lo cual pudieran acusarlo. Este hombre se dio cuenta que Jesús respondió y entonces le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús empieza respondiendo con aquella porción de Deuteronomio capítulo 6 y sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios. Fíjese que la respuesta del Señor es inmediata. El Señor no esperó, simplemente le dijo cuál era ese primer mandamiento y le está apuntando hacia ciertas cosas. En primer lugar, debe amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. El Señor está hablando de que el amor a Dios debe ser pleno, con todo. No hay una parte que
que no deba ser incluida en lo que es nuestro ser, en ese amor a Dios. Y entonces el Señor no solo le responde esto, sino que le añade y lo sorprende con digamos, enriquecimiento de lo que está el hombre preguntando, y le dice el Señor, y el segundo es semejante. El hombre no le había preguntado por el segundo, sino por el más grande, el primero, pero el Señor le añade, como Él siempre hace, Él quiere que nosotros aprendamos más, que nos empapemos más de todo aquello que el ser humano debe conocer. Y entonces el Señor le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor establece que estos dos mandamientos son los mayores, y lo que Cristo estaba haciendo en este momento, y lo digo de paso para que quede muy claro, el primer mandamiento tiene que ver con ese bloque de los 10 mandamientos. El primer bloque tiene que ver con todo lo que al ser humano le corresponde ante Dios. Y el segundo mandamiento es ese bloque que tiene que ver con los mandamientos que nos vinculan con nuestro prójimo, los deberes, lo que sí debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Entonces el Señor estaba haciendo eso en bloques, en 2 bloques, y a eso le llama, no hay otros mandamientos mayores que estos. En esos 2 mandamientos hay algo que vincula, hay algo que tienen en común, y es el amor. El amor, amarás al Señor, amarás a tu prójimo. Ambos mandamientos tienen este vínculo tan fuerte. El primer mandamiento está hablando del amor que el ser humano debe a Dios. Es el amor que sale desde aquí hacia arriba, desde nuestro interior hacia arriba, y debemos amar con toda la totalidad de nuestro ser. Y el segundo es el amor que nos une a los demás. Es la respuesta natural basada en ese primer amor, en la forma en que Dios nos llena y nosotros amamos a Dios. De esa misma manera podemos amar a los demás. Así que quiero que en este momento nosotros veamos algunas constantes que el amor de Dios tiene, o que nosotros este amor que debemos darle a Dios nos incline a recordar y a practicar esto que el primer mandamiento, ese mandamiento que nos debe hacer amar de forma tridimensional, de la manera en que nosotros debemos ofrecer a Dios nuestro amor. Y entonces la primera característica es que este amor a Dios debe ser un amor consciente. Ningún ser humano debe amar a Dios de manera inconsciente. Decir que lo ama por rutina, por costumbre, porque eso no es amar a Dios. Amar a Dios tiene unas implicaciones, tiene un significado. Y el primer significado, el primer alcance es que debemos amarlo de manera consciente. Todo lo que somos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, todo lo que es el ser, debe estar volcado a saber por qué nosotros amamos a Dios y cómo amamos a Dios. En 1 Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 dice, esto es muy muy importante, dice, Dios es amor y el amor es de Dios. Fíjense en esas 2 construcciones, esas 2 frases, dice Dios es amor y dice el amor es de Dios. Vuelvo a repetir, 1 Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Cuando dice Dios es amor, nos está diciendo que Dios es la esencia de Dios. Uno de sus atributos es el amor. Dios es amor, esa es su naturaleza. Pero cuando nos dice de Dios es el amor es de Dios, nos está diciendo que el amor no es un invento, creación humana, sino que hemos recibido de Dios el amor cuando Él nos creó en esa imagen que imprimió en nosotros, colocó la facultad de amar. En primer lugar, Dios es amor, por lo tanto, cuando crea al hombre, lo crea porque lo ama. Nosotros aprendemos a expresar amor porque Dios puso en nosotros la capacidad de amar. Esa capacidad de amar se vuelca y sale hacia, no se queda en nosotros, el amor no es concéntrico, el amor sale porque el amor de Dios nos ha llenado y Él, que es el origen del amor y el dueño del amor,
lo ha puesto en nosotros para que podamos entonces, sabiendo que Él nos ama, podamos amarlo. El amor de Dios, por ejemplo, dice la Biblia, que es de tal manera, está hablando de algo que no puede medirse, algo que va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Es tan grande que no tenemos manera de encontrar un adjetivo, un calificativo que nos diga Dios es y amor y nos ama de tal manera. Es un amor sacrificial, dice, Él ama de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Nunca el amor de Dios es seco, abstracto. El amor de Dios es visible, es palpable, se puede sentir, porque Cristo es la imagen de Dios y vino a enseñarnos que Dios nos ama de esa manera. Con estas características del amor de Dios y sabiendo que Él es la fuente de amor y su naturaleza es amor y nos ha amado porque nos creó con esa capacidad y porque nos amaba, porque quiso hacerlo, tú y yo tenemos vida y tú y yo somos capaces de amar. Dios quiere que teniendo esa conciencia podamos amarlo de esa manera. El segundo elemento de ese amor que debemos volcar a Dios, lo vamos a ver en el segmento siguiente, pero les adelanto que tal y como Cristo dijo, ese amor tiene que ser integral y pleno. Regresamos de inmediato. Decíamos en el segmento anterior que el amor de Dios en nosotros nos permite amarlo, pero que ese amor tiene que ser consciente. Y es consciente porque entendemos, llegamos a entender que Dios es amor y que el amor es de Dios. Entonces devolvemos a Dios amor de esa forma. Sabemos que Dios es así, sabemos que Dios espera de nosotros un amor que tenga esa proporción. En segundo lugar, el amor de Dios es amor integral, con todas nuestras fuerzas, dijo el Señor, con toda nuestra alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente. No hay espacio para que el amor de Dios sea un amor fragmentado. No puede ser con el corazón, pero no con la mente. No puede ser con toda nuestra fuerza, pero no es con el corazón. Tiene que ser un amor totalmente integral. Y un amor no solo integral, sino que no puede ser dosificado. Un poquito de amor. Yo siento un poco de amor por Dios. No, tiene que ser un amor con todo lo que somos, integralmente. Y en tercer lugar, tiene que ser un amor que no esté condicionado a circunstancias. Yo le oré a Dios y le pedí porque sé que Dios me ama, yo lo amo a Él y yo quiero que Él me dé eso, que me responda de esa manera, que lo haga a mi manera. El amor de Dios no es condicional, el amor de Dios, de nosotros a Dios, tiene que ser incondicional, porque el hecho de saber que nos creó porque nos ama, el hecho de saber que nos capacitó para amar, tiene que ser esto suficiente para movernos en la dirección correcta. Es decir, he recibido de Dios, a Dios le doy de eso que me da y ese amor tiene que ser completamente transparente, no con motivaciones escondidas. Ah, sí me da, y no me dio, entonces no me ama. El amor de Dios tiene que ser estable. Sabemos que porque Él es así, quien es, Él no cambia, siempre nos ama. Si algo ocurre y no nos permite tener lo que nosotros le pedimos, o nos sorprende con algo que no está dentro de nuestros planes, eso no significa que Dios no nos ama, sino que tiene planes mayores que los nuestros y su voluntad soberana decide en su amor, ama soberanamente, entonces Él expresa ese amor, aunque tú y yo no lo entendamos. En tercer lugar, el amor que debemos dar a Dios tiene este elemento, es un amor agradecido. ¿Por qué es un amor agradecido? Por todo esto que hemos venido diciendo, porque
nuestro amor es resultado de que Él nos amó primero. Así lo dice la palabra de Dios. En 1 Juan 4, versículos 10 y 19 dice, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Vuelvo a decir, estemos claros en esto, el amor no es un invento humano, el amor es una respuesta natural, espiritual y afectiva que envuelve todo nuestro ser, que nos regaló Dios para que podamos ser recipientes de ese amor, podamos tener esa comunión fresca, sana, poderosa que imprime el amor en la vida, pero también para que podamos tener ese amor, extender ese amor a los que nos rodean. Por lo tanto, porque Dios nos amó primero, nosotros lo amamos. Llegamos a conocer el amor porque Dios nos enseñó lo que es el amor. En segundo lugar, ahí en 1 Juan 3:22 dice, y guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, por eso, porque lo amamos. Así que el amor del hombre a Dios, el amor del ser humano a Dios, tiene que tener estos elementos. En primer lugar, amor consciente. En segundo lugar, amor integral. Y en tercer lugar, amor agradecido. Y en el lenguaje de Dios, tal y como lo enseña en su palabra, Cristo decía, si me aman, guarden mis mandamientos. Por lo tanto, amor agradecido porque es amor obediente. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Cuando alguien ama a alguien, quiere complacerlo, quiere agradarlo. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Estas tres formas, estas tres dimensiones del amor del hombre hacia Dios, es el amor que representa amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Pero recuerde que dice el Señor, y el segundo es similar a este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora veamos tres aspectos fundamentales del amor del ser humano al ser humano. Y dije hace un rato, creo que es la segunda vez que lo repito, nosotros tenemos que estar conscientes de que amamos a Dios porque Él nos amó primero y amamos a nuestro prójimo porque Dios nos hizo capaces de amar. No podemos amar a otros, si Dios no nos da esa capacidad. El amor a los demás es resultado, es un reflejo de ese amar a Dios. Y lo vamos a ver de inmediato. ¿Cuáles son estas cosas que corresponde, que están y que deben ser expresadas por nosotros hacia nuestro prójimo? El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, reflejo de ese amor de Dios que nos ha capacitado para, primera cosa, amar al prójimo es señal de identidad y reciprocidad. Cuando nosotros amamos al prójimo, estamos diciendo que vemos en esta persona a alguien que Dios creó y que creó a ese ser humano como nos creó a nosotros. Ahí está la igualdad. Tanto tú como el otro, tanto yo como los demás, somos criaturas hechas por Dios, creadas por Dios, y Él puso en cada uno de nosotros la capacidad de ver al que no soy yo, a la que no soy yo, de que tú veas al que no eres tú, lo veas como esa criatura que Dios hizo, en la que imprimió su sello, puso su imagen, capaz de amar, y tú también capaz de amar. En esa dirección, porque somos capaces de amar y necesitamos amar y necesitamos ser amados con el amor con que Dios nos ha enseñado, entonces podemos reciprocar el amor. Y realmente lo que Dios hizo es que podamos amar aunque el otro no nos ame. En estado ideal, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, Dios los hizo capaces de amarse. Tan pronto se vieron, se amaron. Eso es lo que Dios hizo, que todos nosotros podamos ver al otro con amor y que el otro nos vea a nosotros o a nosotras con amor. Ese amor es amor recíproco y amor que nos coloca a todos en la misma dirección. 1 Juan 4:21, y Juan, esta carta que estoy leyendo del apóstol del Señor que decía, al que el Señor amaba, era un hombre muy expresivo en su amor y sabía el poder del amor, lo aprendió con Jesucristo. Y este hombre decía
el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, si tú amas a Dios, es imposible que no ames al prójimo. Y si amas al prójimo, es un reflejo de que amas a Dios. Eso es completamente simbiótico, no se puede romper. El que ama a Dios debe amar a su hermano. Y en 1 Juan 4:20, en ese mismo capítulo dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Criaturas, nos recordamos al mirarnos que fuimos creados por Dios, que tenemos en nuestro interior la imagen de Dios, fracturada por el pecado, pero ahí están todavía las evidencias de que podemos amar, de que podemos pensar, de que Dios nos dio inteligencia, de que tenemos sentido de respeto, que hay una dignidad en el ser humano, que la vida es santa. Todo eso está dentro de nosotros, Dios lo escribió. Y aunque, repito, el pecado está ahí y somos capaces de asesinar y somos capaces de odiar, lo que Dios hizo no fue eso, ese es el resultado del pecado. Ahora, habiendo recibido de Dios amor y pudiendo darle a Dios un amor consciente, completo, genuino, ese amor nos capacita, ese amor se multiplica en nosotros para que podamos amar al prójimo. No vemos a Dios visiblemente, pero vemos cada ser humano. Qué preciosa es la vida, qué perfección Dios ha hecho, cuánto hay dentro de nosotros mismos valioso que podemos hacer, que podemos dar. Toda obra buena que sale del hombre es porque Dios la ha regalado, la ha puesto en nosotros, nos ha dado esa capacidad. Al ver al prójimo, estamos en capacidad de amarlo, porque no es posible amar a Dios y no amar al hermano. Cuando una persona dice me cae mal, no lo soporto, esa persona está reflejando que su corazón está intoxicado, que se ha corrompido y que no está luchando en contra de esos sentimientos y emociones, que ese pensamiento se ha fijado porque no le gusta como ser humano o porque le hizo algo, lo que fuera, o porque no ha perdonado. Pero Dios dice, tú tienes que amar a tu prójimo. Esa es una orden, ese es un mandamiento. Y en ese mandamiento, en la obediencia, hay gran bendición, porque en la medida en que tú y yo amamos al prójimo, nuestras vidas se enriquecen, nuestras vidas se hacen más puras, más limpias, hay menos basura interior, no acumulamos ese desorden que se produce cuando hay molestia, que se convierte en odio, en resentimiento, en falta de perdón, en enojo permanente. No hay eso, porque el amor limpia, porque el amor purifica, porque el amor nos permite tener relaciones interpersonales sanas. Es a eso que Cristo se está refiriendo. La segunda característica de este amor nuestro al prójimo y del prójimo a nosotros es que es un amor que indica, al amarnos, estamos indicando que somos obedientes. 1 Juan capítulo 4:12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esa espontaneidad al amar es resultado de que Dios vive en nosotros. Si Dios vive en nosotros, no vamos a odiar. Si Dios vive en nosotros, no vamos a aborrecer. Si Dios vive en nosotros, no vamos a menospreciar, sino que esto nos unirá y nos ligará a ese prójimo que el Señor nos ha dicho que lo amemos. Evidencia de que Dios está presente, y al estar presente, obediencia, caminar haciendo su voluntad, es el resultado. En tercer lugar, el amor es la clave para la convivencia interpersonal. El amor es clave. Sin amor, usted puede soportar, entre comillas, al otro. Sin amor, usted puede estar un rato, aunque incómodo, y lo disimule con el otro, pero no puede tener una convivencia sana. Es imposible. Lo que Dios nos dio como instrumento que viabiliza el intercambio y la convivencia interpersonal entre nosotros, entre los seres humanos, es que amemos. Entonces, cuando dice la Biblia que el amor es clave para esta relación entre esposos, entre hijos y padres, entre amigos, vecinos, familia extendida, entre ese prójimo que no conozco, al que le puedo ceder el paso, al que puedo tener una cortesía con él, al que puedo detenerme a ayudarlo, es porque el amor de Dios está dentro de mi interior y se expresa de esa manera.
para que entendamos cuán importante es ese amor al prójimo. Con estas características que Dios dice, debemos comprender que ese amor no hace daño al prójimo. La palabra dice, Romanos 13:9. Porque, escuche qué cosa tan importante, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 10 de Romanos 13 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense qué poderoso es esto del amor dirigido hacia el prójimo, porque dice que todo se resume, y es lo que mencionaba al principio. Este segundo mandamiento del cual Cristo habla tiene que ver con esos mandamientos que Dios dio, que aparecen en Éxodo 20, donde dice no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todos esos mandamientos tienen que ver con nuestra convivencia con los demás. Si nosotros amamos según lo que Dios dice, no vamos a querer codiciar lo que el otro tiene, no envidiaremos lo que el otro tiene cómo es la persona, su manera de ser. No tendremos deseos de arrebatar el esposo o la esposa de otro porque respetamos a esa persona y sabemos que vamos a hacer daño a sus vidas y nos vamos a hacer daño a nosotros, porque esa es la dimensión que Dios quiere que entendamos. Cuando usted y yo no amamos, nos estamos haciendo mucho daño nosotros y por tanto hacemos daño a los demás. Se trata de mantener la sanidad y esto es parte de esa práctica. El segundo mandamiento, Cristo lo resume diciendo esto: si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño. Qué diferente sería la tierra si nosotros entendiéramos eso. Qué gran cambio sufriría el mundo si usted y yo entendiéramos que no voy a hacer daño porque no quiero hacerlo, porque no puedo hacerlo, porque me lo impide el amor. El amor real, el amor de Dios, es un antídoto contra todo lo que se llame daño al prójimo, indiferencia al prójimo, engaño al prójimo. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Estamos diciendo que el amor al prójimo es un amor que ve al otro como igual y es un amor que bendice a la persona porque reciproca, vuelve y da, vuelve y se llena de Dios, vuelve y da amor. Y dijimos que el amor es una señal de obediencia. Si amamos a Dios, debemos amar al prójimo. Y este tercer elemento, estábamos diciendo que el amor no hace daño al prójimo. Y dentro de ese esquema de lo que es el amor que permite la convivencia entre unos y otros, está este elemento también importante. El amor al prójimo mantiene el corazón abierto a sus necesidades, a las necesidades que tiene el otro, que tienen los demás. La palabra de Dios dice en 1 Juan 3:17, 1 Juan 3:17, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, a su prójimo, tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es imposible que una persona que ama a Dios vea a alguien con necesidad y pudiendo resolver el problema no lo resuelva. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios nos permite movernos a ayudar.
El corazón se mantiene sensible, y sensible quiere decir que tiene compasión, que siente la necesidad de resolver, de ayudar a esa necesidad que tiene el prójimo. De manera que cuando nosotros vemos lo que Dios nos está diciendo, su amor es tan poderoso que nos llena a nosotros de ese amor para poder convivir, repito, de forma sana, de manera edificante, de manera que no tengamos la experiencia continua del roce, de la molestia, del odio, del sinsabor, de la amargura, cosas de las cuales está llena la tierra en este momento. Precisamente por esto es que quiero leer ahora esa segunda porción que dije al principio en la introducción del programa que íbamos a estar leyendo un poco más tarde. Porque esto anterior, las palabras de Cristo, amarás al Señor tu Dios con la totalidad de tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos está diciendo cómo es el amor que Él nos regaló y cómo es el amor que Él quiere que regalemos y cómo es el amor que Él quiere que recibamos. Ahora bien, esto que vamos a leer es el alerta, es el debes saber, es lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo en esta carta, alertando a algo. Por favor, escuchemos con atención estas palabras. En el capítulo 3 de 2 Timoteo, segunda carta a Timoteo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y recomienda a estos evita. Si usted se da cuenta, el versículo 1 empieza diciendo, también debes saber esto. ¿Qué es lo que debía saber? Lo próximo es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está diciendo, no es ahora que va a pasar, es decir, en el momento en que Pablo escribe esta carta a este joven llamado Timoteo, sino en los postreros días. Y está diciendo, en los postreros días va a surgir un fenómeno que va a poblar la tierra, que va a llenar la tierra, ocurrirá un virus social que se va a caracterizar porque las costumbres, la manera de ser, el estilo de vida que las personas que vivan en ese momento en la tierra van a tener, será, atención por favor, tiempos peligrosos. El comportamiento humano afecta el momento en que vivimos, altera nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, la manera en que convivimos con los demás, y entonces se produce un fenómeno que trae la contienda permanente, la guerra permanente, las desavenencias, la forma de tratar al otro, aun cuando sea nuestro familiar, o el esposo, la esposa o los hijos. Es tan terrible lo que ocurre que eso se transfiere o se manifiesta rechazándonos, odiándonos, rompiendo nuestras relaciones más significativas y trayendo sobre la tierra maldición. El Señor dice, el comportamiento, y entonces les leí esos comportamientos, dice, esa manera de ser traerá tiempos peligrosos. Vivimos en ese tiempo, y llegamos a ese tiempo, estamos viviendo ese tiempo, estamos viviendo el roce continuo y la manifestación continua de personas que se mueven dentro de estos patrones. Ahora, yo quiero tomar solo el número 1, el primero, dice hombres amadores de sí mismos, para que en este momento nosotros nos pongamos de acuerdo en cuáles son las manifestaciones que producen esa forma de vivir, ese estilo de vida. ¿Qué es un amador de sí mismo?
Un amador de sí mismo tiene varias características. Voy a mencionar 7 de las muchas, 7, porque el Señor dice que viviremos de manera muy peligrosa porque, y empieza la lista con esto, hombres amadores de sí mismos. Recuerde que antes, la primera parte del programa ha sido cómo debe ser nuestro amor. Amor a Dios, ¿a quién debemos darlo? A Él y al prójimo. ¿Qué nos garantiza que ese amor está en nosotros? Que Dios nos creó, Él nos creó porque nos ama, es decir, nuestra creación es un acto de amor, nos ha capacitado con ese amor y ese amor está ahí, aunque esté durmiendo, aunque se haya torcido, corrompido o enfermado. Dios nos dio esa capacidad. Ahora, esto es lo que Dios dice, cómo debe ser. Ahora vemos que Dios nos está diciendo que al final de los tiempos la sociedad se corrompería y vivir en la tierra sería peligroso. Vendrán tiempos peligrosos. Déjeme añadir que la palabra que usa como peligroso, su significado quiere decir, será un tiempo duro de llevar, duro de soportar. Será un tiempo difícil, atroz, traerá gran dolor a la tierra. Es a eso que se está refiriendo. Ahora inmediatamente nos dice que la causa por la cual el mundo estará así es porque los hombres serán amadores de sí mismos. En lugar de amar a Dios, de amarse y amar al prójimo, los seres humanos serán capaces de amarse, de dejar el amor añejado en sus corazones y no expresarlo, no amar ni a Dios ni a los hombres. Por lo tanto, vuelvo a repetir, doy ahora algunas de las características que forman ese perfil. En primer lugar, la persona que se ama a sí misma es una persona que vive enviando este mensaje. Primero yo, después yo y después yo. No existe por ningún lugar el tú, el ellos, el quiero hacerlo por amor, sino que el mensaje permanente es yo, yo, yo. Es la persona que se convierte en egocéntrica y del egocentrismo pasa a la egolatría, termina amándose solo a sí misma. De forma que esta es una de las características de los amadores de sí mismos. Hacemos otra pausa para completar este cuadro, sumamente importante en este tiempo, frente a lo que vivimos, que es la antítesis, es todo lo contrario a lo que Dios nos dice que debemos ser, personas que amemos a Dios y amemos al prójimo. Ahí regresamos. Estamos diciendo que, perdón, la persona amadora a sí misma se distingue por estas cosas. Primero, dijimos, es la persona más importante es ella misma. Solo busca alcanzar lo que desea. En segundo lugar, esto lo lleva a que su realización personal sea lo que esté en primer lugar. Aunque esto signifique que está pisoteando los derechos o los intereses de otros, no importa, aun cuando sea su propia familia. El amador de sí mismo es especialista en desgarrar el corazón de otros buscando sus propios deseos. Y lo hace con facilidad, lo hace con frecuencia y permanece indiferente ante esto que hace. En tercer lugar, sus relaciones con los demás están motivadas cuando logra tener relaciones con los demás,
que parece que ama a otros, están motivadas por intereses personales. Es la persona que utiliza a los otros seres humanos. Es la persona que logra lo que desea y algunas veces para lograr esas cosas asume el papel de víctima, representa que es la víctima, para que los demás, por pena, por compasión, para no tener fricciones, cedan y de nuevo consigue lo que quiere. En la palabra de Dios, Dios dice, 1 Corintios 13, versículo 5, que la persona así busca lo suyo. Y entonces Dios dice, el amor no es así, el amor real no busca lo suyo. Cuarto aspecto, cuarta parte de esas características que tiene la persona que se ama a sí misma es que está dispuesta a menospreciar principios y valores absolutos. Si entiende que esos principios y valores obstaculizan lo que quiere alcanzar. Es la persona que se olvida de lo que es la honestidad, de que se olvida lo que es la verdad, de que se olvida lo que es la fidelidad. Es la persona que menosprecia el amor, porque ninguna de estas virtudes son importantes para su vida cuando quiere alcanzar lo que desea. El amador de sí mismo es una persona que arrebata lo que otro tiene con tal de lograr lo que es su deseo profundo. El quinto punto es que la persona que se ama a sí misma está enfocada en alimentar su egoísmo y elimina el amor al prójimo que debe tener. Está tan fascinada consigo misma, está tan encerrada en sí misma, que esa persona no le importa lo otro, así que no ve al prójimo como alguien igual, al que identifica que tiene la imagen de Dios. Esa persona que se ama a sí mismo se autoeduca para no ver a los otros como iguales y los percibe como instrumentos que puede utilizar para su satisfacción personal. Sexto lugar, paraliza el sentido de compasión en su vida. Cuando no hay amor, la persona se paraliza, sufre un derrame en su corazón, no es capaz de movilizarse, de sentir compasión ante las necesidades del prójimo y se convierte en una persona indiferente. Hace un rato dije que se daña a sí misma, por supuesto, porque va deteriorando, va deformando esa imagen que está colocada ahí, que aunque le he dicho 3 veces, la hemos deformado con el pecado, todavía Dios la deja ahí para que usted y yo recordemos que nuestra vida en esta tierra tiene un propósito más alto y que se conecta con lo trascendente, se conecta con Dios, que va más allá de lo que es nuestra limitación personal. Cuando una persona paraliza su sentido de compasión, somete, y aquí está la enfermedad, somete sus sentimientos y emociones a un proceso antinatural. Y ese proceso lo lleva a que sus sentimientos sean cada vez menos profundos y sus emociones duren menos. Esa es la persona que rompe relaciones continuamente, no le da importancia porque está ya enfermo, su amor está enfermo, su capacidad de verse a sí mismo también. En último lugar, la persona que se ama a sí misma tiene un rechazo, una aversión muy profunda a todo lo que implique un compromiso duradero. Es la persona que no le interesa el matrimonio más que un ratito, o que va a practicar a ver en la convivencia sin hacer un pacto de amor, porque no resiste que eso dure más de X tiempo. Esas personas son, a la luz de Dios, amadoras de sí mismas y han usado ese estilo de vida individualistas para vivir para ellos mismos y están transitando, a consecuencia de esto, están transitando por la autopista del hedonismo para complacerse a sí mismas. Por eso, cuando usted lee 2 Timoteo, este capítulo, versículo 3, dice en el versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. Si no se ama a Dios, el corazón queda vacío y necesitado de amor. ¿Qué lo va a llenar? Los placeres y deleites. ¿Por qué lo va a hacer? Porque necesita satisfacerse, buscar para sí mismo lo que termina siendo en su Dios, un Dios que esclaviza, y eso lleva al ser humano, al hombre y mujer de este tiempo, a ser individualistas
y a cambiar el significado de este segundo mandamiento. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo, dijo Cristo, semejante a este mismo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si solo nos amamos a nosotros mismos, que es lo que está ocurriendo hoy, entonces no somos capaces de amar a Dios. Hemos desalojado a Dios de nuestras vidas. Al desalojar a Dios nos quedamos desocupados. Hay allí una necesidad de llenar. ¿Qué lo llena? Nuestra propia necesidad de ser nosotros el Dios o los dioses de nuestras vidas. ¿Y cómo se llena eso? Buscando nuestra propia satisfacción, nuestros propios anhelos, sin pensar en nadie más, desvinculándonos con el prójimo, no viéndolos como iguales a nosotros y desobediendo a Dios en este mandamiento. Resultado, que los días se conviertan en días peligrosos, porque al no amar al otro es fácil asesinar a una persona, porque no amar al otro es fácil hacerle daño al prójimo. Algunas de las frases de este tiempo son estas que voy a decir. Y si le suena conocido, entonces estamos en esto diciendo que el lenguaje expresa, como dice Cristo, lo que hay en nuestros corazones. Y hemos llegado a un punto donde ya no nos importa para nada quién es la persona, sino que lo que importa es escalar ese primer lugar para nosotros ser los dioses y los señores del mundo nuestro y del mundo de los demás. Cuando usted escucha esto, estamos hablando del pensamiento, de las emociones y sentimientos del hombre y la mujer posmodernos. ¿Y cómo se habla en este tiempo? Es mi vida y la vivo como yo quiera. ¿Cómo se habla en este tiempo? Estos son mis derechos y hay que respetarlos. ¿Cómo se dice en este tiempo? Es mi cuerpo y puedo abortar, la mujer puede abortar porque esto que tengo dentro interrumpe mis metas. ¿Cómo se dice en este tiempo? Se me acabó el amor y como se me acabó, yo no quiero seguir viviendo contigo. ¿Cómo se vive en este tiempo y se habla en este tiempo? Vamos a convivir juntos a ver si funciona, sin ningún compromiso. ¿Cómo se habla en este tiempo? Si no aceptas mi preferencia sexual, entonces eres un homófobo. Entonces, si no crees en mi Dios, se dice en este tiempo, debes morir. Por eso estamos viviendo en un tiempo peligroso, porque el egoísmo ha escalado a tal punto que ya no nos importan los demás. ¿Y por qué nosotros insistimos en ser así? Porque si decimos que Dios no existe, Dios no está, no hay hombre ni ser humano capaz de amar como Dios dice, porque Dios no me está hablando de un amor formateado, producto de la religión. Dios me está hablando del amor que Él dice que puso en ti y en mí para que este mundo pudiera convivir conforme a su deseo. Cuando sacamos a Dios, entonces no podemos amar como Dios dice, ni tampoco podemos resistir al prójimo, a menos que sea con las condiciones que hemos dicho antes, para mi beneficio, hasta que a mí me plazca o hasta que a mí se me acabe el amor que siento o que digo tener. Ha llegado el momento de darnos cuenta que esta plaga está asesinando la vida en la tierra. Es necesario que nos demos cuenta que el ser humano no actúa, no vive, porque no es la persona que Dios formó, que Dios creó, que nos hemos estado haciendo daño y estamos haciéndonos daño, y lo que se ve en el futuro es que seguiremos haciéndolo porque nos rebelamos contra Dios y dijimos no queremos nada con Él. El costo de esta rebeldía nos ha llevado a estos tiempos peligrosos. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo podemos colaborar, contribuir para que esto no siga como está? La única manera, la única forma es volver a Dios. Y volver a Dios significa creer que Él nos hizo para amarlo, que Él nos capacitó para amarlo y que Él nos capacitó para amarnos a nosotros tanto como al prójimo. Que en ese balance, en la semejanza, en el intercambio de quién es el otro y mi respeto a él y viceversa, es que podemos mantener la sanidad en la tierra. En el punto donde estamos,
por la lectura que leímos, por lo que dice que debemos saber esto, a todos Dios nos llama la atención para que comprendamos que nuestra responsabilidad es contribuir a que las cosas no sigan como están. Empezando con la dinámica familiar, empezando en la casa, en el hogar, la manera en que los esposos se aman, se tratan, intercambian esa convivencia diaria. Allí debe empezar la sanidad. La sanidad empieza en la casa. Y empieza en la casa porque debe empezar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe contribuir a que eso ocurra. Pero no va a pasar así, a menos que cada uno de nosotros venga a Dios y le diga, yo quiero conocer tu amor de tal manera, y solo lo puedo conocer a través de Jesucristo, recibiéndolo, aceptándolo, permitiéndole que limpie mi vida, reconociendo mis pecados y mi condición de pecador o pecadora, es que empieza la sanidad. Es allí donde Dios empieza a trabajar para que tu vida y mi vida sean vidas diferentes, que el propósito para el cual fue hecha esa vida se cumpla, porque le permitamos a Dios que limpie, que sane, que liberte, que restaure, que nos haga ver cuán lejos se apartó el corazón de papá, de mamá, del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa, de los allegados, de los amigos, de los desconocidos, y salir de nuestra concentración, de nuestro ego, de nuestra egolatría, salir de allí y ver que nos estamos perdiendo la capacidad de recibir el amor de otros por nuestro ensimismamiento, por nuestro egoísmo. Dios quiere que aprendamos a no hacernos daño a nosotros mismos ni a los demás. Y solo eso lo puede establecer el vínculo horizontal. Y ese vínculo no puede ocurrir a menos que no esté el vínculo vertical, de Dios a nosotros, de nosotros a Dios, de Dios tocando nuestro interior para movernos hacia afuera. Yo no sé cómo está tu vida, pero yo te pregunto, ¿te resistes a amar a tu prójimo? ¿Por qué prefieres hacerte daño? ¿Por qué quieres vivir de manera egocéntrica? ¿Por qué no permites que el otro o la otra te ame, no a tu manera, sino a la manera de Dios? Dios nos está llamando hoy a tomar en cuenta esto, de manera que nuestras enfermedades puedan ser sanadas, limpiados nuestros pecados y empezar a caminar en libertad, la libertad que permite perdonar, ayudar, compadecernos. Si tu familia está atrapada en ese tropel, si hay pleitos todos los días o de tiempo en tiempo, si no hay capacidad de perdón, tú necesitas empezar a amar a Dios para que Él te enseñe a amarte a ti mismo y amar al prójimo como tú te amas. Dios permita que todos podamos caminar en esta verdad, porque la forma en que Dios creó al mundo, si tú y yo no la aceptamos, nunca podremos salir de esta emboscada que nos hemos hecho a nosotros mismos. Ahí está Dios esperándote, ahí está su amor a tu disposición. Si lo aceptas, Él va a empezar a cambiar tu vida. Dios te bendiga.